Hola, hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Protección Preventiva, Capitán Refugio Murillo Varela. Como habíamos prometido, un tema bien interesante, bien importante, el de la ley Sabina. Vamos a saber qué son los deudores hacia los hijos. ¿Por qué papá en calidad de divorcio, de abandono, no provee lo necesario? ¿Y qué ley es la que sanciona dicho hecho? Este tema nos va a mover a muchos que van por la vida regando hijos, hijas, se casan. Algo bien importante también, ahora vamos a tener un récord tipo Unión Americana, donde por el puro nombre sabremos si es un deudor de la familia y no podrá sacar licencia de conducir, así como pasaporte, visas, ni llevar a cabo otros trámites, ya que le va a salir de inmediato que tiene problemas con su familia por no pasarles para los alimentos a los hijos. Iniciamos, siendo las 5 p.m., hoy, 12 de junio del 23, damos inicio con este tema, la ley Sabina, teléfonos de oficina 2291-697011, 2295-383318. Ingresamos al Zoom, que es por donde estamos transmitiendo en este momento, al 738-311-8151, código de acceso 1, y de inmediato los va a canalizar al programa en vivo. De igual manera, transmitimos vía Facebook Live y nos encontramos en YouTube como Protección Preventiva. Nuestro escudo, ya lo conocen, una pistola, un PR-24, unas esposas, en un escudo dorado. Ese es el emblema de Protección Preventiva y nos encontramos en todo el mundo. Bienvenidas, bienvenidos a este su centro. Permítanme porque la cámara. Bien. Ley Sabina. Vamos a saber por qué nace esa iniciativa de la ley Sabina. Esa no es más que una iniciativa ciudadana impulsada por Diana Luz Vázquez Ruiz, madre de Sabina, que esa ley lleva su nombre de Sabina, ya que el padre biológico de esta, Martín Rosado Chávez, quien es abogado y militante de un partido, como ya sabemos, corruptote del PRI de Oaxaca, se ha negado a reconocer a su hija y a pagar la pensión alimentaria. Eso basándose en el fuero, en las relaciones, en amigos que le apoyan, ¿verdad? Por ese hecho no ha pagado la pensión alimentaria a Sabina. Y de ahí que nace esta propuesta, una iniciativa ciudadana impulsada por Diana Luz Vázquez, madre de Sabina. Se acabó el dedazo, la corrupción sigue en Oaxaca. Y ni reconoce a su hija ni paga pensión alimentaria. Ese es el militante del PRI de Oaxaca, Martín Rosado Chávez. Bien. ¿Cómo registrar a un deudor en el registro, atención aquí, nacional de deudores alimentarios? Eso en México. Vamos a poner atención aquí porque nos habla que debemos dar el nombre y apellido del deudor alimentario, así como CURP, clave única de registro de población del deudor. Nombre del acreedor o acreedores alimentarios, o sea, los hijos. Datos del acta que acredite el vínculo entre el deudor y acreedor alimentario. Cuidado con este tema, viene bueno. Si pensamos que cambiando de entidad nos vamos a librar de la autoridad, estamos mal, ya que ese es un patrón a nivel nacional, una base de datos a nivel nacional, donde al tratar de tramitar algún documento en una dependencia del gobierno, nos va a ser negado dicho trámite. De hecho, las
las licencias van a ser negadas cuando se detecte que es un deudor alimentario. Cuidado con ese tema que viene bueno en México. Y vamos a ver que es reciente, ¿eh? La fecha de aprobación es reciente y entrada en vigor. Ahora bien, la nueva ley de pensión alimentaria del 2023, cuidado, de acuerdo con el Código Civil Federal, el porcentaje, vamos a hablar de los porcentajes, el porcentaje de pensión alimentaria debe ser de esa manera, como mínimo un 15% del ingreso del padre que no tenga patria potestad sobre el menor. 15%. Pero ese rango se aplica únicamente, atención, cuando el progenitor tiene un trabajo formal, tiene un empleo. Aquí se le va a aplicar un 15%, pero no queda así la tabulación. Vamos a ver ahorita cuándo aumenta. Nueva ley para deudores alimentarios, así como alimentarios morosos, que se tardan o se niegan. Bien, la modificación a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes aprobó la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, una base de datos que concentra toda la información de los morosos, cuya consulta será requisito, atención, para realizar trámites y obtener así documentos de identidad. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Concentrada toda la información en la Ley General de los Derechos de Niños y Adolescentes, que fue quien aprobó la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. ¿Qué les parece? Quien no cumpla con sus obligaciones para con los hijos y la mujer lo manifieste, van a ingresar a esa base de datos. Le van a exigir a la persona que requiera hacer algún trámite de licencia, de visa, de pasaporte, etcétera, como requisito, que presente el documento de no deudor alimentario. De no contar con dicho documento, le será negado el trámite. En México. Morosos, que no pagan, dedican a otras cosas. Vamos a ver cuál es la ley 13.074. ¿Cuándo nace? ¿Cuándo entra en vigor? Bien, ley de deudores alimentarios, y eso viene en la ley 13.074, mediante la cual se crea el registro de deudores alimentarios morosos. ¿Qué tal? Sanción de la ley provincial 13.074. Bien, de acuerdo con los artículos transitorios, fecha. El decreto entró en vigor el martes pasado, el martes 30 de mayo. En el mes de mayo, ese martes 30, entra en vigor además dentro de los 180 días naturales siguientes al Congreso de la Unión, y las legislaturas de las entidades federativas deberán ajustar sus constituciones y demás legislación que sea necesario con el fin de que se le dé cumplimiento, de que entre firme, de que se lleve a cabo. Entró el martes 30 de mayo del 2023. ¿Qué es lo que no pueden hacer los deudores alimentarios? Bueno, de ese modo entran en vigor las reformas para que los deudores alimentarios morosos no puedan obtener algunos documentos de interés, documentos determinados,
y que esos sean oficiales como licencia y permisos para manejar, así como pasaporte o documentos de identidad y para poder viajar. ¿Qué tal con esta ley? ¿Qué tal a nivel nacional este 30 de mayo, martes 30 de mayo, entra en vigor sobre deudores morosos? Ya se encuentran ahí receptadas, almacenadas y posiblemente documentos que vayan a ser destruidos. Y como lo dije a un inicio, el hecho de cambiarnos de entidad, irnos a otra ciudad, a otro lugar, donde pensemos que ya nos conocen, no existe una base de datos, esta ley abarca todo el país, todo territorio nacional, largo y ancho de nuestro país, y definitivamente va a salir a votar. Se es moroso en cuanto al pago de alimentos de los hijos. Claro que va a salir. Y ahí se va a detener el trámite de licencia, de visa, pasaporte, etc. Bueno, a veces eso ya lo vemos en el consulado, pero de pasaporte, documentos oficiales, ahí se va a detener el trámite. Cuando no procede la demanda de pensión alimenticia, bueno, cuando el que tiene derecho, atención, a recibir alimentos ya no los necesita. Otra, cuando el acreedor alimentario mayor de edad ejerza violencia familiar o infiera, atención, injurias graves contra el deudor alimentario. Y cuando el acreedor alimentario mayor de edad incurre en conducta viciosa o falta de aplicación al tema que tiene pendiente, a su obligación, aquí es cuando no aplica, no procede una demanda de pensión alimenticia. Sí, claro, en una conducta viciosa, pues definitivamente esa persona estará más enfocada en otras cosas que en tratar de cubrir los alimentos de los menores. Ahora vamos a ver sobre cuánto es lo mínimo, lo máximo que se debe pedir en una pensión y alimentaria. Bueno, ¿cuánto es lo máximo que se podría pedir? Bueno, la ley establece que el máximo, atención, para solicitar la pensión alimentaria se puede pedir hasta el 30%. Hablamos que de ley es un 15% cuando la persona, el deudor, tenga un trabajo estable, pero se puede solicitar hasta un 30% del ingreso del padre o madre que no esté al cuidado de los hijos. Hasta un 30%. Esa ley se estudió mucho para llegar a dar, para arrojar esas conclusiones, definitivamente. ¿Qué pasa cuando se deja de pagar la pensión alimentaria? Eso viene en el Código Civil Federal. El pago de una pensión alimentaria es obligatorio. Atención, ¿hasta cuándo? Hasta que los hijos o acreedores cumplan 21 años de edad. En esa edad se concluye, se extingue. O bien, hasta que concluyan sus estudios. Cuando los hijos siguen estudiando, hay obligación de seguir pasando manutención hasta que concluyan sus estudios profesionales. Por lo que hasta antes de esa edad se debe de realizar el pago por parte de las partes implicadas de manera periódica. Sí. Bueno, el tema definitivamente. Saludos, Isamor Morales. Gracias. Bueno, ¿y cuál es la nueva ley para deudores alimentarios y que son morosos? La modificación a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes aprobó
la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Eso lo vimos hace rato y quise repetirlo para que se nos quede una base de datos que concentra toda la información de los morosos y cuya consulta será requisito para realizar algún tipo de trámite y obtener documentos de identidad. Lo manejo nuevamente, lo repito porque es un tema importante, nos va a coartar los trámites. Quien sea deudor moroso, quien tenga una demanda por pensión alimenticia y no esté cumpliendo, se va a integrar en una base de datos a nivel nacional y cuando se pretenda sacar una licencia de conducir por un año, por X tiempo, un pasaporte el INE, nos van a detener el trámite. De hecho, esperemos y no entre incluso en las actas de nacimiento. Otros trámites que son bien importantes para nosotros como ciudadanos, de verdad. Esa ley viene fuerte. Martes 30 de mayo del 23 entró en vigor. Actas de nacimiento, lo acabo de decir. Todo trámite se va a detener cuando estemos en la base de datos y aparezcamos como morosos. Pero curiosamente, las autoridades no nos van a investigar. Tendremos que ir nosotros a sacar el documento y comprobar con el mismo que no somos morosos, que pasamos pensión, o que no tenemos la obligación de hacerlo, o que no lo hacemos. ¿Qué pasa con la pensión alimenticia o alimentaria? Si es que, aquí en este caso, el padre no trabaja. Bueno, cuando un padre se queda sin empleo o ingresos fijos mensuales, él podría iniciar un proceso de regulación o reducción del pago de las cuotas alimentarias, donde se fijará una nueva cuota de alimentos de acuerdo a la situación económica actual del padre que se acaba de quedar sin empleo, claro, pero nunca será eximido de dicha responsabilidad de pasar alimentos que debe darle a los hijos. Si creemos que porque se quedó sin trabajo ya la autoridad le exime, no, nadie le exime de esa obligación para con los hijos. Atención en este tema. ¿Qué es la pensión alimentaria? Bueno, la pensión alimentaria puede ser pedida por la persona interesada en recibirla. Una, el primogénito o ascendente que tenga a quien debe recibir la pensión alimentaria bajo su patria potestad. El tutor legal, hermanos y demás parientes, en última instancia, hasta el Ministerio Público. Lo voy a repetir. La pensión alimentaria puede ser pedida por la persona interesada en recibirla. Claro, por lo general el primogénito, los hijos. El primogénito ascendiente que tenga a quien deba recibir la pensión alimentaria bajo su patria potestad. El tutor legal, hermanos o demás parientes colaterales y en última instancia el Ministerio Público, la representación social. ¿Qué tal? Vino fuerte la ley, ¿eh? ¿Qué pasa si eres deudor alimentario? Bueno, los deudores alimentarios son aquellos hombres o mujeres que no pagan pensión alimenticia de sus hijas o hijos. Hombres y mujeres, no estamos etiquetando que solamente el género masculino, hombres y mujeres
que no pagan la pensión alimenticia a sus hijos. Ya no podrán hacer trámites con facilidad en nuestro país, en México. Y es clara la ley, no podrán hacer trámites con facilidad, como lo hemos venido llevando a cabo. Cuando una pareja con hijos se separa, existen leyes en México y en todo el mundo que abogan por los menores de edad. Y ahora, Ley Sabina volvió a fortalecer los derechos de los menores, pero de una manera contundente, a grado tal que van a coartar los trámites, van a letargar, hacer tardío el proceso, si el deudor moroso en cuanto a la pensión alimenticia no le paga a los hijos. Tiene que comprobar que no es deudor para que puedan darle seguimiento a sus trámites. De no comprobarlo y aparecer en la base de datos, no va a poder sacar sus documentos. Pero bueno, se dice que en México todo se puede, pero no creo que atenten contra la integridad, contra los derechos de los menores. Esa ley está muy fuerte y las autoridades están de acuerdo en llevar a cabo dichas sanciones sobre los deudores, porque se ha vuelto común en México y llamado usos y costumbres que el macho mexicano tiene 10, 15, 20 hijos, 4 con otra mujer, 4 aquí, 4 allá, y a ninguna le pasa pensión para la manutención de los hijos. Hijos que han sufrido deceso por no contar para medicamentos, hijos que se encuentran en desnutrición, hijos que no tienen una vivienda digna, hijos que no pueden seguir estudiando porque el papá prefiere andar galaneando en otras situaciones que hacerse responsable de ellos. Es un tema difícil, no estoy atacando a nadie, solamente estoy manejando usos y costumbres que se llevan a cabo en las, pero no solamente con comunidades lejanas, también lo vemos en los centros de las ciudades de este país. Las 32 ciudades cuentan con usos y costumbres, pero un tema más importante, vamos a hacer a un lado usos y costumbres, formación, educación y valores. Eso aprendieron en su casa. A ser machos, tener un montón de mujeres e hijos y es decir, yo tengo 4 o 5 hijas y hijos por todos lados, soy bien macho. Y ni siquiera andan ensillados, como las bestias. Pero tienen 4 o 5 hijos y todos padecen o tienen carencias. ¿Qué pasa si te encuentras en el registro de deudores alimentarios? Hablamos que hay una base de datos que cada día se está llenando. Bueno, quienes se encuentren en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios no podrán acceder a una serie de acciones y trámites. Ya está plasmado, ya los medios masivos de comunicación, escritos, prensa, televisivos, lo han difundido, así como la Gaceta Oficial, Diario Oficial de la Federación, que a partir del día 30 de mayo del 2023, dicha ley entra en vigor. No van a poder llevar a cabo varios trámites, como apertura de cuentas bancarias. ¿Hasta dónde va a afectar esta situación de irresponsabilidad? Para aperturar una cuenta bancaria y otorgar tarjetas de crédito, inscripciones en los registros en el registro público de la propiedad, también va a haber trabas. Si no eres deudor, el registro público va a parar el trámite, de igual manera los notarios. Solicitud o renovación de licencia para conducir. Híjole, a nivel nacional boletinados, como en la Unión Americana, cuando un conductor es detenido y el oficial policíaco, en cuanto ve el nombre, le bota todo el récord, incluso el que trabaja, queda todo. México se está modernizando. ¿Y de qué buena manera? ¿Y de qué manera? Definitivamente. Buscar a un deudor alimentario, pues ya se cuenta con la base de datos. Ya vimos dónde, ahorita les voy a dar los datos para que puedan buscar a un deudor alimentario que ya debe estar registrado en la base de datos, pues ya van a parar todos los trámites. Es importante mencionar que la lista
de deudores se encuentra disponible en la página oficial del Registro Civil, http://www.enrecivil.gov.mx/deudores-alimentarios. Aquí se podrán buscar el nombre del deudor alimentario para posibles procedimientos judiciales. Pero también tiene otra finalidad, ¿eh? Esa página podremos descargarla, imprimirla y presentarla para los siguientes trámites que vayamos a hacer como licencia, etcétera. De que no somos deudores, no aparecemos en dicha base de datos. Aquí se encuentran todos los deudores alimentarios de México. Esto se está manejando desde la Ciudad de México, pero se encuentran todos los deudores. Pensión alimenticia retroactiva. ¿Cuál es la pensión alimenticia retroactiva? ¿Qué significa? Que la pensión se debe pagar desde el día en que nació el hijo, el menor. ¿Sí? Ya tiene 15, 18, tendrá que pagar con antelación. Aunque el padre haya estado presente o no lo reconozca como su hijo en el momento de que éste nació. Bueno, ahora tenemos, en base a la modernidad de adelantos, pues un hisopo, una prueba de ADN y checamos la prueba de paternidad, pero eso sería tanto como poner en duda la paternidad, poner en duda la pareja. Cuando se tiene un hijo, pues yo creo que ambos dos lo desearon, ambos dos quisieron traerlo, pero poner en duda, bueno, eso ya conlleva otro tema que después lo vamos a dar. Pero bien, entonces, aquí la pensión se debe pagar desde que nació el hijo, aunque el padre no haya estado presente, o no lo reconozca como suyo en el momento de que éste nació. Aquí se maneja que es retroactiva la pensión, sí, debe de pagarse desde el día que nació. Pero también nos dice la información que hasta los 21 años, o en dado caso de que sigue estudiando, pero cuando el padre ha estado ausente. Son temas Sabina. En base a Sabina se inspiró la ley contra deudores alimentarios. En base a Sabina. ¿De qué manera se puede demandar a un padre irresponsable? Bueno, esto para adelantar el proceso, nosotros nos podemos acercar al centro más cercano al domicilio del niño, o así que contamos con un abogado particular, pues deberá presentar la demanda en un juzgado de lo familiar para iniciar el proceso. Hacer la petición si queremos la retroactividad en cuanto al pago. Esos deudores alimentarios son, en el Estado de México anteriormente se manejaba incumplimiento de deberes, me parece que ya lo derogaron, pero por eso iba presa la gente, las personas, entraban en una prisioncita, una cárcel, por incumplir con los deberes en la familia. Acá, en los deudores alimentarios, ahorita con esta ley que acaba de ingresar el 30 de mayo, este martes 30 de mayo, bueno, ya se van a integrar en una base de datos. Anteriormente había muchos limbos, muchas salidas en beneficio de dichos deudores. Con que dejaran el trabajo y buscaran otro, se rompía la línea de seguimiento y responsabilidad de ellos para con los hijos. Ahora no. Ahora, en cuanto esta base se está llenando, va a ser necesario que la autoridad o uno mismo descargue, se mete a esa aplicación y descargue el documento donde diga que no debe. Pero, de ser así, de ser lo contrario, se va a detener todo el trámite, desde licencias, actas, todos los trámites que quieran hacer. Ya vimos que hasta cuentas bancarias, incluso registro público de la propiedad. Cuidado, viene fuerte el tema, ¿Cómo no pagar la pensión alimenticia? Bueno, aquí se tiene que interponer definitivamente una reclamación ante el tribunal que dictó la sentencia en la que se acordó
en la que acordaron el pago de alimentos para que ordene la ejecución de la misma. Desde luego, voy a actualizar, un segundito. Sí, para que ordene la ejecución de la misma. Desde luego, las consecuencias para el deudor alimentario son económicas y puede proceder el embargo de los salarios, sueldos, pensiones y retribuciones que éste reciba. Atención, ¿cómo no pagar? Las consecuencias para el deudor alimentario son económicas y pueden proceder el embargo de los salarios, sueldos, pensiones, todo lo que reciban, retribuciones. La cuota alimentaria es un importe, es una cantidad que debe pagar el padre que no convive con sus hijos. Aquí en este caso, por ejemplo, en divorcio, en una separación, para contribuir con los gastos de su hijo, hasta que alcance la mayoría de edad. Ya vimos que esa será hasta los 21 años, pero si el hijo continúa estudiando, será obligación del padre seguir pasando su pensión. Incluye los gastos de vivienda, alimentos. Hemos hablado de los derechos del niño y lo que nos dice nuestra Constitución, que deben de tener vivienda digna. Muchos ni siquiera de ello gozan. Alimentos, salud, educación, áreas de recreo, esparcimiento. Muchos deudores alimentarios realmente no saben el daño que ocasionan al traer hijos. No lo saben. Han sido creados por usos y costumbres. Y como lo manejamos, como machos que solamente se aparean. El animal es instintivo y él por el olfato, por feromonas se aparea, llamado proceso de selección natural, donde el macho copula a la hembra para asegurar la no extinción de la especie y sigan. Pero nosotros que somos racionales, tenemos relación aquí y allá y no nos importa embarazar a una u otra mujer. Y lo peor, no ser responsables con la manutención de los hijos que van llegando en el camino. Hablamos de instinto con los animales, ellos por feromonas, por excitación en cada tiempo se aparean, pero nosotros, racionales, somos retroceso. Precisamente por eso la ley es retroactiva en cuanto al tema del pago de alimentos, manutención desde que nace el hijo. Qué bueno que esa ley está entrando con tubo. Antes se podían ir de una ciudad a otra, dejar un empleo y conseguir otro. Bueno, ya no trabajo aquí, ya se rompió el seguimiento, la línea de investigación de las autoridades. Hay que recordar que nuestras autoridades, leyes y lo que se manejaba era de tal manera tan obsoleto que bueno, ya no apareció en tal lugar y no te buscaban. No buscaban al presunto, no buscaban a quien tenía una situación con la justicia. Era más fácil que cayera, nuevamente por otra cuestión o por algo similar, pero las autoridades no tenían tiempo, ni el recurso, ni el personal preparado para la búsqueda. Ahora, y se volvían a casar, ya habiendo sido casados en una ciudad, aquí en México, volvían a contraer matrimonio vía civil. Bien, atención, las obligaciones alimentarias subsisten hasta que el acreedor alimentario, en este caso, la exprese o la exconcubina se una nuevamente con otra nueva relación o se case. O bien, se debe de transcurrir un término igual a la duración de lo que duraron en el matrimonio. Pero no puede haber dos matrimonios vía civil porque ya estarán incurriendo en un delito debidamente comprobado. Bigamia, debidamente comprobada. No pueden casarse dos veces ante la misma autoridad. Obviamente sin haberse divorciado,
sin haber llegado a un término de separación que la misma autoridad lo haya determinado. ¿Y por qué, ¿verdad? Si vimos en información anterior que si era posible que se diera la cancelación o disminución de la pensión alimentaria, es posible, cuando el deudor no tiene medios para cumplirla. Atención, no se le exime de dicha responsabilidad porque al fin y al cabo es yo. Pero acá es clara la información y nos dice que cuando el deudor carece de medios para cumplirla, cuando el acreedor deja de necesitar, si ya no me des nada. Aquí en ese caso existe la posibilidad de cancelar o disminuir, pero también en caso de que exista violencia familiar o injurias graves inferidas por el acreedor mayor de edad contra el que debe prestarse la prestación. Aquí se acabó. ¿Existe la posibilidad? Claro. Disminuir o cancelarla totalmente. Sí, definitivamente. Sí existe, está abierta esa puerta de cancelación o disminución de la pensión alimentaria. Vamos a ver cuánto tiempo dura el certificado de deudor alimentario después de que lo hayamos cargado. Ya vimos la información de dónde meternos para que nos dé la autoridad, Secretaría de Gobierno y Ciudad de México, nos arrojen si estamos en ese listado. La vigencia que tiene dicho documento y que solo es para llevar a cabo trámites, ¿con qué finalidad? Solo dura 60 días, 2 meses. Porque en ese espacio podemos incurrir en una situación como la que estamos manejando. Su valor o validez de este documento es de 60 días nada más. 2 meses. Para que no se confíen, ya la tengo y ahora sí hago de las mías, me caso o me descaso. Cuidado, cada 60 días se tendrá que presentar el documento de no acreedor alimentario. Cada 2 meses. Eso es lo que vale, es el valor que tiene, la vigencia. Podríamos pensar, saco uno, imprimo 20 hojas y no soy acreedor alimentario, no tengo problema, y lo digo por solo valen 2 meses. Tienen derechos el padre que no ha dado pensión alimenticia. Vamos a hablar del 206. Bueno, al que no proporcione los recursos necesarios para la subsistencia de las personas con las que tenga ese deber legal. Bueno, se le van a aplicar prisión de 6 meses a 2 años. De 6 meses a 2 años. Multa de 50 a 200. 50 días. Y suspensión de 1 a 5 años de los derechos de la familia, si es que tiene relación con ellos, ¿verdad? Pero por lo general, cuando se llega a ese inter, están separados, ya lo que quieren es, ya cada quien por su lado, ya. Entonces, tiene derechos un padre que no da pensión, le vamos a aplicar el 206. Hasta 2 años de prisión. Cuando un padre pierde el derecho a poder ver o tener contacto con su hijo, ¿cuándo pierde el derecho? Bueno, perderás el derecho de ver a tu hijo si tienes comportamientos violentos a nivel físico o psíquico con tu hijo. También será motivo de suspender el derecho de visita, de visita por abuso infantil, de visitas por abuso infantil, sí. En esos supuestos no solo puede perder el padre el derecho a ver a los hijos, sino también, no solo el derecho, se puede perder la patria potestad. No solo el derecho a verlos, un alejamiento, una restricción, no. Se puede perder la patria potestad de los hijos.
Ah, oye, nuevamente no se me vayan, por favor. Perdón, cámara desactivada, iniciar. Un segundito. Es que sabemos que nos marcan un tiempo, ¿verdad? Seguir. Un segundito. Un segundito, por favor. Seguimos aquí dándole para que sigamos transmitiendo vía Zoom. Sí, nos dan un tiempo y son cuadrados muy respetuosos del horario, sí, en efecto. Y nosotros también debemos respetar, entonces le damos continuidad. Bueno, ya vía Zoom no nos permite, ya nos cortó el tiempo, pero continuamos vía Facebook Live y posteriormente los compartimos y además nos encontramos en YouTube como protección preventiva. También continuamos con el tema. Tenemos dos tipos, atención, de pensión alimentaria. Uno, la pensión provisional. Esa la fija de manera inmediata su señoría, el señor juez. De inmediato, en lo que se lleva a cabo el juicio de pensión alimentaria. Dos, pensión definitiva. Aquí la fija, bueno, es una resolución judicial, sin embargo puede ser modificada por el señor juez por algunas circunstancias que no queden claras o que le queden muy claras. Aquí él será el que pueda modificarla. Esa es la pensión definitiva. Y por lo general la modificación viene posteriormente, ya empieza a pasar el tiempo y ya se manejan otras cosas. Pero al momento tenemos la provisional y tenemos la pensión definitiva. Solamente se manejan dos. Registro de deudores. ¿Qué hacemos para salir de dicho registro nacional de deudores? Bueno, la persona alimentante tendrá que pagar la totalidad, cuidado, de manera retroactiva. o llegar a un acuerdo de pago serio y suficiente para saldar la deuda. ¿Qué tal? Además de pagar, tendrá que solicitar a la autoridad que lo saquen de dicho registro si ya pagó, ya se comprometió. Bueno, se busca deudor alimentario. Tiempo. Definitivamente estamos a la vanguardia, estamos avanzando, dando pasos grandes. Una para la protección de menores y mujeres, otra para la protección de nuestra integridad física, psíquica, de todos los que todavía estamos vivos, ¿verdad? Y lo que menos queremos es ser afectados. Principalmente que se afecta a los y las menores, que al fin y al cabo son vulnerables ante todos los eventos externos e internos, en donde en casa, pero curiosamente son vulnerables en su mismo hogar. Ya vimos que mediante un deudor alimentario que no les proporciona vivienda, alimento, escuela, recreo, son vulnerables y hay violación a sus derechos como menores de edad mismos que él, por ejemplo, la madre, los familiares más cercanos podrían acudir con la autoridad a denunciar este hecho. Pero acá compete directamente a la madre llegar con el juez de lo familiar y exponer la situación para que, mediante este procedimiento que ya se publicó el día 30 de mayo, el martes 30 de esa ley, se le conviene a esa persona presentarse ante la autoridad de ahí ventilar el hecho de por qué es deudor alimentario, por qué no una vida digna, por qué una vida llena de carencias a sus menores. No se está peleando el derecho a la mujer, la manutención, ya está peleando la manutención de los menores. ¿Cómo? Deudor alimentario. Qué bueno que esta ley, ahora, del día 30, que publicada el día 30,
30 de mayo, martes 30 de mayo, Ley Sabina fue inspirada por la mamá hacia su hija, porque el papá es un partido político, abogado, y se niega y se ampara ante el fuero para no proporcionar lo necesario a la hija. Alguien en la época de 2006 tenía la presidencia y dijo: se acabó el compadrazgo, se acabó el dedazo. Hoy, nada de compadres. Si tienes fuego, si eres político, eres igual. Bueno, aquí lo estamos viendo. Que sigue el favoritismo, las relaciones, que siguen protegiéndose entre funcionarios corruptos. Ese señor del PRI fue el que inspiró. Martín Rosado Chávez, quien es abogado militante del PRI en Oaxaca, se ha negado a reconocer a su hija y a pagar la pensión alimentaria. El papá de Sabina, en eso se ha inspirado en dicha ley. Bien, porque esto no va a quedar impune, sea del partido que sea. Nosotros somos antipartidistas, solo que no estamos de acuerdo en los abusos que se cometen. Que tengan una excelente tarde todas y todos. Psicóloga Anita Olmos, ya te vi. Excelente tarde para todas y todos. Gracias y eso de me gusta, compartan. Seguimos en una excelente postura y vamos a continuar con estos temas que detonan. Gracias a todas y a todos. Excelente tarde.